Buenos días, Boker Tov a todos. La escritura nos dice que en el día de Shabbat fue instituido como señal de pacto. Éxodo, Shemot 31, versículos del 12 al 18, nos dice aquí en Éxodo: Luego dijo Yahweh a Moshe: Di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo, por cuanto es señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones. Guardaréis el día de reposo, porque les es Kadosh, es santo. A cualquiera que lo profane se le dará muerte irremisiblemente, y todo aquel que realice alguna obra, el tal persona será excluido de entre su pueblo. Trabajarán 6 días, pero el séptimo día será Shabbat, está consagrado a Yahweh. A cualquiera que realice alguna obra en el día de Shabbat, se le dará muerte irremisiblemente. Los hijos de Israel observarán el día de Shabbat para Yahweh, celebrándolo como pacto permanente a través de sus generaciones. Es una señal permanente entre yo y la casa de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, los mares y todos los que contienen, y en el séptimo día cesó y reposó. Esto es lo que significa Shabbat: cesó, cesar y reposar. Cuando acabó Yahweh de hablar con Moshe en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio. Eran tablas de piedra escritas con el dedo de nuestro Padre Celestial. Como podemos darnos cuenta, en Shabbat es un distintivo, una señal, es un mandamiento por parte de nuestro Padre Yahweh, y un pacto, una alianza que tenemos con Él. ¡Qué bendición! Y en cada Shabbat nosotros, pues en familia y pues a nivel eh, mundial, nos conectamos con la familia espiritual, eh, que pues tiene que ver precisamente con este tiempo de meditación, de oración, de estudiar lo que es la escritura. Bien, pues en este Shabbat, nosotros vamos a concluir, a dar un resumen de lo que es la parashá número 6, la parashá número 6, que es titulada Toldot, que significa generaciones, ¿sí? Generaciones. Hemos visto ya, este, la descendencia de Abraham. Vamos a ver la de Isaac, y, y, y aquí nos vamos a ver cómo se van a juntar estas tres generaciones. Pero bueno, para no ahondar tanto más y ocupar tanto tiempo, pues vamos a dar un resumen que les voy a poner aquí, que lo vamos a compartir, y pues espero que aprendamos algo. Siempre es tiempo de aprender. Entonces, una vez más, muchas gracias por estar aquí, conectados fielmente, y pues para aquellos que por primera vez se conectan aquí al canal, se llama Un Shofar de Yod Heh Vav Heh para el mundo, un shofar de Yahweh para el mundo, donde tengo algunos videos de algunos parashas, y otros videos que ojalá y pues te puedan ayudar. Bueno, sin más que decir, antes de abordar esta parashá número 6, que es Toldot Generaciones, que abarca los capítulos de Bereshit, de Génesis, capítulo 25, del versículo 19 al capítulo 28, versículo 9. Y vamos a ver que también hay la Haftará, que tiene que ver con una, una, una escritura que tiene que ver con los profetas. O también vamos a ver un pasaje de lo que tiene que ver con el Brit Hadashah, si el tiempo no lo permite. Bien, antes de empezar con esto, con esta parashá, con este resumen de esta parashá,
que vuelvo a repetir, se llama Toldot, es la parasha número 6. Y lo que estuvimos leyendo durante esta parasha, estas lecturas, pues tienen que ver con las generaciones de Isaac, ¿sí? La descendencia de Isaac, en donde le nacen precisamente Esaú y Jacob, y nosotros estuvimos viendo que estos gemelos, estos mellizos, desde el vientre de Ribka estaban como luchando entre ellos, y eso tiene que ver mucho con lo que hasta en estos tiempos, y precisamente eh, pues vemos cómo nuestro Padre Celestial habla con Ribka y le dice que pues el mayor va a servir al menor, o sea, Esaú a Jacob. Esaú vemos pues, ya cuando crecen, Esaú vende su primogenitura, no la tomaba muy en serio, él, por decirlo así, le desprecia, no le da el valor como es. Eh, Vemos en el capítulo 26 cómo nuestro Padre Yahweh nuevamente confirma el pacto con Isaac, ¿verdad? Cuando le dijo en el versículo del 26 el capítulo 26, versículo 5, dice, en cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Le está diciendo aquí mi Padre Celestial a Isaac que como su padre Abraham le obedeció a él en sus preceptos, en sus mandamientos y estatutos y los guardó, lo bendijo, como hacerle ver que a ti también, si te mantienes en esta línea, tú también serás bendecido. Estoy dando una introducción rápida de las lecturas que debimos de haber visto, ¿verdad? En toda esta semana. Entonces, una cosa importante me llamó este versículo porque dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Noten que aquí está hablando de que ya había instrucción. Recordemos que Torah es mandamiento, son instrucciones de vida, que aunque no los vemos ya escritos como en el Éxodo capítulo 20 cuando ya aparecen los mandamientos, ¿verdad? Pero aquí se habla de mandamientos, ¿sí? Estos mandamientos que sirvieron de base a los de Éxodo capítulo 20. Obviamente aquí Abraham estaba, yo considero, regiéndose por los mandamientos noágicos, los mandamientos, pero aquí ya había instrucción de vida, porque lo aclaro porque me han llegado comentarios de que, bueno, no escritos, pero sí me llegaron hace tiempo un comentario que desde de Éxodo para atrás ya no había mandamientos, como hacer ver de que ellos se regían como querían y no. Imagínense una ciudad sin leyes. ¿Cómo iba a haber? Las leyes son para preservar el orden, el control, la armonía en una sociedad o en un mundo. Imagínense en el espacio sideral, si no hubiera leyes, qué caos sería, ¿no? Entonces, las leyes, nuestro Padre Yahweh es un Elohé de orden, y las leyes nos sirven para mantener orden. Y desde tiempo atrás los mandamientos están. Y, y bueno, siguiendo aquí, nuestro Padre Celestial le dice a Isaac que se mantenga en esa línea de obediencia a los mandamientos, porque así como lo bendijo a su padre Abraham, lo iba a bendecir también. Bueno, Isaac, vemos que destapa los pozos que los filisteos habían tapado, ¿verdad? Y los pozos tienen mucho que ver en el ámbito espiritual. Los pozos tienen que ver con la Torá, ¿sí? Y nuestra vida de oración es muy importante. El estudiar Torá, el cavar pozos de lo profundo, sacar el agua que nuestro Padre Yahweh nos da para vivir, el que nosotros estemos este, estudiando Torah y manteniendo una vida de comunión con Él,
nos va a permitir que nuestra vida sea fuerte y de crecimiento. Bueno, Isaac aquí está destapando los pozos, y vemos en el capítulo 27 cómo hubo esta suplantación, ¿verdad? Cuando ya en confabulación con este eh, Jacob con su mamá, hacen esa suplantación, engañan a Jacob, perdón, engañan a Isaac, y posteriormente eh, Jacob es bendecido por Isaac, y esta bendición viene en el versículo 26, y lo vamos a ver rápidamente. Del capítulo 27 de Bereshit, versículos 26, dice que, y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo. Aquí está la bendición. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Yahweh ha bendecido. Yahweh pues te dé, aquí dice, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y la abundancia de trigo y de mosto de vino. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen a ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, entró Esaú, y bueno, aquí fue cuando fue descubierto, y Esaú eh, pues tiene eh, ese ruego con su padre, y le dice, padre, pues dice que lloró, ¿verdad? Y, y le dice, ¿no tienes una bendición para mí, padre mío? Le dice en el versículo 38 de este mismo capítulo. Y le dice, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Aquí fue cuando él determinó darle muerte a su hermano, porque lo suplantó, y le robó precisamente la bendición. Eh, Capítulo 28, que es donde llega esta parashá de la semana. Vemos cómo, eh, bueno, antes de esto, cómo Rebeca pues le arregla sus cosas precisamente a Jacob, para que se fuera, y para que no fuera muerto por su hermano Esaú, y a la vez también conseguirle una esposa a Jacob en la tierra de Harán, donde precisamente era Ribca. Y entonces es confirmado en el capítulo 28 el pacto con, perdón, sí, con Jacob. Y bueno, es aquí donde esta parashá semanal acaba. Pero bueno, vamos, pero les dije a grandes rasgos lo que consistió las lecturas de esta parasha, pero vamos a, a ver un resumen ya más formal, para que me vayan acompañando leyéndolo. Entonces, vamos a entrar en materia. Bueno, ¿qué creen? Antes de entrar al resumen, pues vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher kideshanu bemizbotat betzivano al divrei Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Rey eterno, que nos bendices con tus mandamientos y nos has encomendado el que nosotros estudiemos de tu Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher beharmanu mikol hamim
Benatán la nue torato. Baruch atah Yahweh noten Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Rey Eterno, que nos has escogido de entre las naciones para darnos a conocer tu bendita Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre, dador de la Torah. En el nombre de nuestro Mashiach, Padre Yahweh, te damos toda Rabá. Muchas gracias y pedimos la dirección del Ruach HaKodesh para aprovechar de esta enseñanza en este Shabbat. En el nombre de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, aquí tenemos la parashá número 6, nombre de la porción Toldot, como lo mencionamos, generaciones. La porción de la Torá viene desde Génesis 25:19 a 28:9. Y aquí vemos estas porciones de que es la Haftará, que es la que se lee la lectura de los profetas. Y bueno, aquí tenemos una lectura del Brit Hadashah, que es Romanos 9:6, y Hebreos 11:20 del 12 al 14. Pero bueno, vamos a entrar pues en materia con este estudio. El estudio de hoy, quiero aclararles, este es un estudio que yo encontré aquí en internet y se los comparto, me pareció adecuado. El estudio de hoy se enfoca en la vida de Isaac y Rebeca. Por 25 años no tuvieron hijos. Isaac oró a Yahweh, dice aquí, por el cumplimiento de la promesa. Y finalmente Rebeca concibió 2 hijos mellizos. Yahweh le dice, y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, dando comienzo así a la historia de 2 naciones que hasta el día de hoy son el centro de conflicto mundial y profético. Recordemos que aquí Esaú consiguió una esposa con Ismael, los árabes, y fusionaron precisamente ese dúo que nosotros sabemos que Ismael pues también aborrece a Israel. Entonces, esta situación que vemos aquí, lo que nos dice históricamente, nos habla de este conflicto, este odio que sienten contra Israel, aclarando que la descendencia de Saúl son los edomitas y estos se ubican en lo que es Roma. Usted también puede buscar información extra en internet y se va a dar cuenta. Ponga usted en Google quiénes son los descendientes de Esaú o Edom, y estos se ubican entre Roma y lo que es Grecia, y no es nada de curioso. ¿Por qué? Porque entre Roma y Grecia empezaron eh, a, a, a tratar de sustituir, a tratar de reemplazar lo que es al pueblo de Israel, y para ello en las escrituras también que nosotros vemos, que están pues no muy bien traducidas, hacen ver de que Israel no tiene las promesas, sino que las religiones que han salido de Roma y de Grecia son las que tienen ello. Pero bueno, este será otro tema. Bueno, como mencioné, cómo las bendiciones son, bueno, de Roma, lo que ellos dicen, surgió el cristianismo, y ellos hacen ver de que el cristianismo es el que heredó todas las bendiciones y las promesas de nuestro Padre Yahweh, cuando en realidad ellos no siguen las instrucciones de nuestro Padre Yahweh, que es en Torah. Está todo interpolarizado. Espero que me entiendan este comentario que es extra mío. Pero bueno, entonces Esaú y Jacob, como dice aquí en las letritas negras, le dijo que eran 2 naciones que iban a nacer de Ribca, y estas 2 naciones siempre iban a estar en conflicto, y lo vemos hasta el día de hoy. Bien, dice, es interesante entender que en el tiempo en que Saúl y Jacob crecían y hasta su adolescencia, los 2 hermanos tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano a Yahweh, tanto Esaú como Jacob, sus mandamientos y sus promesas desde la misma creación del mundo.
¿Por qué? Porque cuando nacieron todavía Abraham vivía. Sem y Eber, hijo y nieto de Noé, estaban vivos también. ¿Quiénes eran estos? Ellos se dicen en los Midrash que ellos eran los que estaban a cargo de la enseñanza. Ellos enseñaban a la gente en en la yeshiva, ¿sí? Bueno, entonces dice, tanto ellos dos, Esaú y Jacob, ellos tenían la misma posibilidad. Ellos escucharon de parte de su padre Abraham las enseñanzas de los mandamientos y las promesas, porque al parecer dice aquí que todavía Abraham estaba, pues sí estaba vivo. Y Sem y Eber eran los encargados de enseñar. Bueno, hijo y nieto de Noé estaban vivos, dice. Y Sem conoció a Lamec, quien a su vez conoció a Adán. ¿Por qué es importante este dato? Lo que nos dice aquí este estudio dice, porque se tiende a pensar que Esaú desconocía el valor de la primogenitura y la promesa de sus ancestros cuando negoció su futuro por un plato de lentejas, es decir, cuando despreció su primogenitura. Es muy importante en la cultura y en lo que es Torah y en lo espiritual el que un hijo sea primogénito, y para que haya despreciado algo tan valioso como lo hizo Esaú por un plato de lentejas, habla de él de que él no era un hombre eh, que valoraba la posición donde él estaba, en pocas palabras, que él no merecía estar ahí. Es por eso que tuvo que cambiar todo. ¿Por qué? A través de ese problema, pues, de que lo suplantó este Jacob. Bueno, nuestro Padre Celestial pudo usar otros medios en el que su mamá Ribka no interviniera, pero bueno, intervino y bueno, las cosas se lograron, pero en base a un, a un problema muy grande de familia, ¿verdad? Bueno, entonces Esaú no desconocía la primogenitura y las promesas, porque él, como Jacob, eran enseñados por su padre Abraham y por estos maestros Sem y Eber. Bueno, siguiendo aquí, en Génesis 25 del 29 al 34, si quiere usted puede leer esto, pero con más detenimiento puede congelar la pantalla, pero como es un resumen para no tardarnos mucho, aquí le damos lectura. Para comprender bien la historia de Esaú y Jacob, tenemos que analizar primero las características de cada uno de ellos, ya que los eventos que ocurrieron alrededor de estos dos hermanos van más allá de un momento de hambre y desesperación. O sea, como a veces en la escritura no lo hace ver, que nada más porque él llegó con mucha hambre, llegó hambriento, no había cazado ningún animal, y él en su desespero vendió su primogenitura. Es lo que nos trata de decir aquí, que no fue solamente ese hecho, sino que hay cosas en la personalidad, en, en el carácter, temperamento de Esaú y en el de Jacob, que hacen de que Esaú obrara de esa forma y Jacob obrara de otra forma. Dice, analizábamos anteriormente que los dos hermanos tuvieron la oportunidad de conocer a Yahweh, sus promesas y enseñanzas. Conocieron mandamientos, las promesas y sus enseñanzas, pero vemos en las actividades que realizaban y sus conductas, las actividades que realizaba Esaú y Jacob, sus conductas, sus procederes, la forma en cómo se comportaban, dice que los dos tienen una relación muy diferente con nuestro Padre Yahweh. Bueno, dice, en la escritura nos dice en Génesis 25:25, y salió el primero rubio, Esaú, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, Esaú, que es peludo, significa peludo, y rojo, Edom, Edom significa rojo. Obviamente él era peludo y rojizo, entonces de ahí viene su apelativo. Dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, es decir, que estaban luchando antes del nacimiento, pero al final Esaú salió primero, pero este Jacob no se dejó y salió, lo alcanzó a agarrar del talón y fue llamado su nombre Jacob. Esto tiene que ver mucho, en un futuro, quiere decir que en el futuro él iba a
perseguirlo y luchar con él a tal grado de que lo va a vencer. ¿Y cuándo va a hacer esto? Cuando todos los gobiernos gentiles sean sometidos al Mashiach en ese tiempo de los 1000 años. Bueno, ¿por qué? Porque hoy en día todavía está en el mundo reinando Roma, no ya de una forma imperial, pero sí de una forma religiosa, y nosotros lo vemos cómo está en el mundo de afianzada esta, con todo respeto lo digo, esta religión. Bueno, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Aquí vemos que era cazador, diestro en el campo. Nos recuerda a una persona en Babilonia, ¿verdad? Un tal Nimrod que también lo era así. Hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Cuando dice esto en tiendas, es decir que era una persona espiritual que se dedicaba mucho a estudiar y a practicar los mandamientos, practicar Torah. Y aquí vemos esta diferencia. Hoy en día hay muchos Esaúes que no quieren practicar Torah, pero se creen seguros. Él era muy orgulloso, Esaú, él era una persona que no le daba tanta importancia a las cosas espirituales, no le daba tanta importancia en sujetarse a ciertos eh, pues lineamientos espirituales de nuestro Padre Celestial en Torah, pero vemos cómo este Jacob sí, y esto se va a evidenciar y ustedes lo pueden ver también, a ver si aquí no lo nombra, porque Esaú al crecer se casó con dos cananitas, y nosotros sabemos que bajo las instrucciones el pueblo no debería de mezclarse con personas idólatras. Esaú lo sabía, pero aquí se ve que él era un rebelde, él era muy orgulloso, y aquí vemos esas diferencias contrastantes con Jacob, que era muy entendido, conocía Torah y era muy temeroso en conducirse bajo el camino de la santidad. Y precisamente nos dice en el Brit Hadashah, lo vamos a ver en lo que es en Hebreos 11:20, que nos dice que sin la santidad nada verá el Señor. Es que hoy en día, miren, es muy, muy sencillo. Cuando una persona no obedece mandamientos, no está caminando en el camino de la santidad, y por lo tanto no verá a nuestro Padre Yahweh. Que aunque ellos lo piensen, que aunque ellos crean, que aunque ellos se conduzcan de esa forma como lo hizo Esaú, sin Torah, pero ellos creen que van a estar bien. Entonces, eso es lo triste y lo lamentable. Perdón que diga esto, pero debemos de ser claros, y lo digo con todo respeto. Si nosotros guardamos Torah, lo de todo corazón, seguimos a nuestro Padre Celestial y nos dedicamos a estudiar y poner en práctica sus mandamientos, nosotros estaremos del lado de Jacob, heredaremos esa promesa, y de lo contrario estaremos como Esaú. Como hoy en día mucha gente se rige sin Torah, y eso es bien peligroso, aunque unos están pues engañados, mal enseñados, pero otros que sí saben y lo hacen, eso sí es muy lamentable. Bueno, siguiendo aquí, que Esaú era un cazador y Jacob era uno que estaba en tiendas, estudiando, etcétera, etcétera. Su personalidad era muy diferente y su conducta. Bueno, Esaú, continuando aquí, es descrito como un experto cazador. Noten que la única persona que anteriormente había sido escrita como cazador, aquí lo dice, es Nimrod. Esaú era un hombre del campo, y en las escrituras el campo es sinónimo del mundo. Usted puede ver en Mateo, vamos a ver en Mateo 13, Mateo 13, 38. Matillahu 13, 38. Mateo 13, pues repito, permítanme, 13, 38. Ok. Nos dice, el campo es el mundo, aquí. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Aquí clarito nos está diciendo en esta ilustración de la explicación de lo que tiene que ver con esta parábola, que el campo es el mundo, ¿sí?
El campo es el mundo. Bien, Jacob, por el contrario, es descrito como un hombre que habitaba en tiendas. Y recordemos que habitar en tiendas es sinónimo de estar consagrado, aquí lo mencionábamos, al estudio de la Torah. Esaú era un hombre sin obediencia a Yahweh, un hombre secular. Ejemplo de esto es que se casó con una mujer aquí, cananea. Vemos que fueron dos cananitas. Este capítulo, capítulo de Génesis 26, 34. Vamos a verlo, miren. Vamos a verlo. Génesis 26, versículo 34. Génesis 26, versículo 34. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Son dos, es decir, tomó a dos mujeres que no eran del pueblo de, que creían en el monoteísmo también. Entonces, aquí vemos cómo Esaú le gustaba violar Torah, mandamientos, es lo que estamos hablando. Agarró dos mujeres cananeas y por si fuera poco también, vemos también que él también tomó a una mujer ismaelita, porque cuando él se enteró de que Jacob se fue a Aram para encontrar una esposa que creía en el monoteísmo, pues él, lo que él dijo, bueno, a mis padres, eh, no les agradan estas mujeres cananitas porque se da a conocer también, y más en los midrashes dice que estas mujeres cananitas le hacían la vida imposible a Abraham perdón, a Isaac y a Rebeca. O sea que eran mujeres muy malas, pues. Entonces, él dice, Esaú dice, bueno, pues si mandó a Jacob a Aram para buscar en sus parientes una esposa, pues yo también voy a ir y buscar en los parientes una esposa. Pero él, en vez de irse a Aram, se fue con Ismael, con los, con los ismaelitas. Y ahí él, este, pues consiguió a Malat, que era una árabe, pues. Bueno, descendiente de Ismael. Dice, estamos acostumbrados. Bueno, aquí volviendo aquí, dice, Esaú era un hombre sin obediencia a Yahweh, un hombre secular. Ejemplo de esto lo vemos aquí, dice, en clara oposición a los requerimientos de Yahweh. Aquí vemos esto, que los descendientes de Edom siempre van a estar en oposición a los requerimientos de Yahweh, y es lo que vemos hoy en día. Miren, Edom, vuelvo a lo mismo, usted busque, Edom tiene que ver con todo lo que viene de Roma, y todo lo que viene de Roma es en oposición a los requerimientos de nuestro Padre Yahweh. Es por eso que todas las creencias de Roma se oponen a la Torá, ¿sí? Bueno, entonces, eso se lo dejo para que usted lo medite y se dé cuenta con quién o en dónde está. Bueno, dice, estamos acostumbrados a interpretar a Jacob como un abusador, o que se aprovechó, ¿verdad? La ocasión para robar la primogenitura, pero cuando analizamos el carácter de cada uno entendemos que las cosas eternas no tenían ninguna importancia para Esaú. Aquí vemos esto. Hoy en día, para los descendientes de Esaú, no tiene importancia la cuestión eterna. Si usted hoy en día le dice a una persona, mira, estás desobedeciendo Torah, estás desobedeciendo mandamientos, pero a ellos no les importa, ellos quieren seguir adelante con su creencia, que es respetable, lo digo, son respetables, cada uno va a dar cuentas de lo que está siguiendo. Nosotros que seguimos Torah, daremos cuenta. Y nosotros, pues, sabemos de que si seguimos Torah, tenemos la bendición, ¿sí? Pero si nosotros no seguimos Torah, estamos en el lado de Saúl, porque a él le valía un cacahuate las cosas eternas, no tenían ninguna importancia para él, ¿sí? Entonces, lo triste es que hoy en día hay muchas personas que, que no les importa
en dónde vivirán la eternidad y más cuando tienen a su cargo, me refiero a líderes que sabiendo esto, siguen adelante su terquedad, su necedad y por su, no sé si no quieren perder el prestigio, la fama o se les hace bajo su clase, el que ellos dejen eso y sigan Torah y sobre todo que lo peor que tienen bajo su mando a muchas personas, muchas almas. Pero bueno, mientras que Jacob era, dice, perdón, mientras que para Jacob las cosas eternas eran definitivas en su vida. Eso es lo que a nosotros nos debe de importar, lo eterno. Dice, el hombre de mundo vive por las cosas inmediatas, por las que ve, mientras que el hombre espiritual vive por las cosas terrenas. ¿Qué es lo que aquí? Las cosas inmediatas. ¿Qué es lo que la gente quiere? Pues un materialismo, en pocas palabras. Y las religiones se ajustan a esto. Dales lo que quieren, decía alguien, y los tendrás en tu mano. Esa es la mentira también del diablo, que nuestro Padre le reprenda, nuestro Padre Celestial, las cosas inmediatas. Es lo que hoy en día la gente ve, pero por las que no se ven, dice, mientras que el hombre espiritual vive por las cosas eternas. Esto es lo que nos debe de importar, las cosas eternas, cómo llegaremos a ese rumbo en base a la instrucción, en la dirección de la Torá que nos dice, guarda mandamientos. El mundo realmente está dividido en hombres, aquí Esaú y hombres de Jacob. Eso es lo que estamos viendo. Me pareció mucho, me gusta mucho eh, esto que estamos aquí leyendo y nos debe de llevar a una pregunta. ¿En dónde estás? ¿Eres tú Esaú o eres Jacob? ¿O dónde te gustaría entrar? Si quieres ser Jacob o quieres entrar aquí, Jacob, el pueblo bendecido es el que guarda los mandamientos. No solo los 10 mandamientos, sino hay otros que hemos visto en otros estudios. Si no te invito, aquí en mi canal, aquí te hago mención de los mandamientos que aún en el Brit Hadashah, en Primera de Juan, los mandamientos en Mateo, nos hacen mención de ello, porque aún nuestro Mashiach dijo que no, él no vino a abolir mandamientos, no vino a derribarlos, no vino a quitarlos, no vino a borrarlos y a poner otros, sino él vino a confirmar los mandamientos, la instrucción de nuestro Padre Yahweh. Entonces, si eres un descendiente de Jacob o lo quieres hacer, tienes que empezar a guardar Torah, a guardar las Moadim, las fiestas de nuestro Padre Celestial, y no las fiestas que en el mundo pues se festejan, ¿verdad? Entre esas, como ya se los he mencionado, ya han festejado como el Halloween y el, el, el Día de los Muertos, se viene la Navidad, se viene el Año Nuevo, se vienen otras fiestas como la Candelaria, se vienen el fiesta el 12, bueno, ya pasaron el 12 de octubre, y bueno, otras fiestas, tú puedes verlo, pero de ti depende si quieres ser un Esaú o quieres ser un Jacob. Si quieres ser un Jacob, tienes que ser obediente, estudiar Torah y dejar aquellas cosas que en el mundo hay, que en el mundo se enseñan, aunque aparecen religiosas, que parecen buenas, pero que no dejan de ser inventos de hombres, enseñanzas de hombres, que lo que van a conducirte es a la perdición. Mira, voy a rápidamente, voy a leerte aquí en, en Salmo, en el Salmo 119, lo dice aquí en la versión Valera, estoy usando la versión Valera, y ya lo había yo compartido en un estudio. Salmo 119 dice en el versículo, permíteme, versículo, permítanme aquí, que este salmo por excelencia nos habla de la Torah. En el versículo 21 del Salmo 119, el Tejilín dice, reprendiste a los soberbios, los malditos
los que se desvían de tus mandamientos. Repito, Salmo 119, versículo 21, tú lo puedes ver. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, los que se desvían de los mandamientos. Esto era lo que era Esaú, uno soberbio que se desviaba de los mandamientos, no quería mandamientos, y el resultado ¿cuál fue? Que él era un maldito. Entonces, es muy fuerte lo que estoy diciendo, yo sé, pero a veces no nos gusta escuchar la verdad. No importa que si tú no quieres ver otra vez este canal, no, yo cumplo con transmitirte lo que dice la Escritura para tu propio bien, porque mi Padre Celestial ha puesto en mi corazón el hablar de estas verdades que por muchos años, por más de 2000 años, el mundo está bajo el dominio del control de la mentalidad de Esaú, de los hombres, y no bajo Jacob. Muy pocos, ¿sí? Pero para poder salir de Esaú y entrar a Jacob tienes que dejar todo y seguir Torah. Vamos a seguir adelante, si no, no voy a avanzar. Dice, hay una característica de Isaac en las escrituras que describe más profundamente su carácter. En 8 ocasiones es asociado, vamos a ver el carácter de Isaac, es asociado su carácter con los pozos. Estas son las referencias. 8, ahí les va, en Torah, 8 es un número bíblico que significa nuevo principio, y pozos representa las fuentes de agua viva. La bendición viene a Isaac después de encontrar los pozos. ¿Qué significa esto? Es interesante, ¿eh? Voy a dejar que el comentario nos diga. Nuevamente, hay hambre en la tierra. Isaac se vio obligado a ir a la tierra de los filisteos en busca de alimento. Pero antes de llegar a Egipto, Yahweh aparece a Isaac y le confirma el pacto que había dado a su padre Abraham. Y este es el versículo en la Biblia. Y le dicen aquí, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Esta es la condicionante que nuestro padre Yahweh le dice a Isaac, no te vayas a Egipto, quédate aquí, habita, porque estaré contigo. Es decir, confía, no te voy a dejar de morir de hambre. Te voy a bendecir, te voy a dar, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras de Canaán, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó aquí mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, lo que estaba mencionando hace un momento, como nuestro padre Yahweh le dijo a Abraham que se mantuviera obediente, él en sus mandamientos, preceptos, en pocas palabras en Torah, él le iba a bendecir y lo bendijo. Y le está diciendo, como a tu padre le dije, a ti también lo voy a hacer contigo. Quédate aquí, no te vayas, aunque el hambre esté, yo te voy a cuidar. Es decir, le pidió una prueba de fe, ¿sí? Porque imagínense si nosotros en nuestro entorno llega un hambre y lo natural es que vayamos y busquemos donde oímos que hay comida. Pero nuestro Padre Celestial le dijo a Isaac, no, quédate aquí, yo te voy a sustentar. Bien, dice, Yahweh entonces no solamente le confirma la herencia de la tierra a Isaac y el número de su descendencia, sino que aclara a Isaac y ahora a nosotros a través del texto, porque fue merecedor de Abraham de la promesa más grande de todos los tiempos. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Miren, aquí es algo muy interesante que no se nos debe de olvidar a todos. No debemos de hacer caso omiso a la voz de nuestro Padre de nuestro Padre Celestial. Guardemos la Torah, mandamientos, preceptos, todos sus estatutos, todo lo que es Torah, para que obtengamos la bendición que le dio a nuestro padre Abraham, porque la bendición de nuestro padre Abraham de guardar mandamientos es para todas sus generaciones. En pocas palabras, si tú y yo guardamos los mandamientos, seremos bendecidos y seremos identificados claramente con nuestro padre Abraham. Bueno, Abraham guardó los mandamientos y las leyes. Abraham guardó la Torá, y en las propias palabras de Yahweh fue la razón de la
escogencia para ser el padre de la nación de Israel, el pueblo de Yahweh. Piensen ahora, Abraham es llamado el padre de la fe, recordemos, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿Se opone la fe y el seguimiento de los mandamientos y leyes del Padre? Pues no. Es la pregunta, ¿verdad? Dice, ¿se oponen la fe y el seguimiento de los mandamientos y las leyes del Padre? Aquí vemos la respuesta, no. Recuerda que Deuteronomio 28 nos dice claramente que la bendición viene a nuestra vida por el cumplimiento de los mandamientos de Yahweh. Este va a ser otro tema que después voy a compartirles. Las bendiciones vienen por la obediencia a los mandamientos, a la Torah, ¿sí? Bueno, estando Isaac fuera de su tierra, en tierras de Abimelech, el filisteo, Yahweh lo prosperó hasta causar en Abimelech temor por sus riquezas, fíjense. Es decir, que en esa hambre que llegó, Isaac confió en nuestro Padre Celestial y llegó a tener muchísimas riquezas. Es decir, que lo que dice nuestro Padre Yahweh, eso lo cumple. Si Él nos dice, mantente en Torah y serás bendito, ahí debemos de ser. No empezar a desafiarlo con la soberbia que ya vimos en el Salmo anterior, Salmo 119, 121, que la soberbia te conduce a romper Torah y el romper Torah te lleva a la maldición. Cuidado, cuidado, por tu bien debes de meditar y considerar esto, porque va de por medio la eternidad. Recuerda que Esaú no pensaba en lo eterno. Piensa en tu vida, ¿dónde vas a estar? Si tú estás hoy, te sientes que estás muy cómodo, que estás en una posición que nadie te molesta, que estás muy bien, pero estás rompiendo Torah, valora dónde quieres estar en el futuro. Bueno, dice, así que fue despedido de aquella tierra, volvió a Gerar y abrió de nuevo los pozos de su padre. O sea, Isaac dice que los filisteos habían cerrado, encontrando un pozo de aguas vivas. Cerrar un pozo en el desierto era un pecado muy grande, ya que el agua significa vida, especialmente, en el desierto. Imagínense un pecado de algo que es elemental para tu vida, para tu subsistencia, y hacer esa maldad es un pecado. Los filisteos lo hicieron. Por eso Isaac tuvo que volver a acabar esos pozos. Bueno, continuando aquí, dice, en otras palabras, ¿cuál era la labor de Isaac? Volver a traer vida. Fíjense, qué interesante. El pozo, si es señal de vida, ¿cuál era la misión de Isaac? Volver a cavar para que salga agua y dé vida física. Bueno, pero aquí lo podemos ver, vuelvo a lo mismo, en la vida espiritual, el cavar el pozo, el beber del agua espiritual, el beber Torah es vida, vida, no muerte. Amén. Bueno, dice, volver a traer vida, volver a la obediencia a Yahweh, volver a obedecer Torah, el agua, el cavar el pozo, encontrando el pozo de aguas vivas. Y dice aquí, y regresó a Beersheba, aquí en el cursor, el mismo lugar donde Abraham había hecho pacto con Abimelech años antes, después de haber cavado el pozo en el tiempo del nacimiento de Isaac. Ahora Yahweh aparece a Isaac confirmando el pacto de Abraham. Y le dice, y se le apareció Yahweh aquella noche y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Isaac levanta altar a Yahweh y le adora. Abre nuevos pozos, instala su tienda y recibe de nuevo la visita de Abimelech. ¿Por qué regresa? Noten que en el versículo 28 ellos respondieron, hemos visto que Yahweh está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Yahweh. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Es decir, que estaban temerosos porque Isaac se estaba haciendo poderoso como su padre. Y recordemos que algo similar pasó con Abraham cuando llegó el otro Abimelech. Se dice que este Abimelech era el hijo del otro rey Abimelech.
¿sí? Bueno, ambos reyes, Abimelech, el padre y el hijo, hicieron estos pactos respectivamente con Abraham y con Isaac. ¿Por qué? Porque veían que la bendición estaba ahí. En pocas palabras, la bendición está en obedecer Torah. Y bueno, ya voy a seguir aquí adelante. Dice, los pozos y el agua viva son símbolo de Torah, lo que en otras palabras tanto Abraham como Isaac hacían era enseñar la fuente de bendición, enseñar Torah, es eso el que nosotros, por eso estamos aquí como otros muchos tantos hermanos y hermanas que están en redes sociales enseñando. Desde aquí les mando una bendición muy grande y que sigan adelante enseñando precisamente Torah, del agua que tanto ocupamos para poder vivir y seguir siendo bendecidos, dice. Donde hay agua hay vida, pero los filisteos cerraban los pozos. Imagínense, por eso eran como eran. Todos idólatras, rompedores de Torah, no hombre. Entonces ellos por algo estaban muertos. Dice, ¿cómo explicar que cierran los pozos en el desierto? Yahshua nos explica hablando acerca de la luz aquí en Juan nos dice este versículo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaban la oscuridad en el lugar de la luz, porque sus acciones son malas, porque todo el que hace el mal odia la luz, tampoco viene a la luz para que sus acciones no sean reprobadas. Miren, aquí luz se enfoca a lo que es el agua y el mal a la oscuridad, que es el tapar los pozos. Hay personas que no quieren Torah y quieren tapar a aquellos que estemos hablando de Torah, pero no se va a lograr. ¿Por qué? Porque no es así. Entonces, aquellos que quieren vivir sin agua de Torah, pues aquí vemos de que van a estar en oscuridad y van a estar en mal. ¿Y esto qué es lo que hace? Evidencia sus malas acciones que son reprobadas ante nuestro Padre Yahweh. El no obedecer Torah es reprobado y por eso es castigado a tal grado que nuestro Padre Yahweh dice que son malditos. Vuelvo a lo mismo, lo digo con todo respeto y esto es que nos debe de servir como una reflexión para que nosotros pues no imitemos a Esaú, que nosotros seamos como como Jacob. Bueno, dice, los nombres de los pozos confirman la labor evangelística de Abraham e Isaac. Yahweh es mi signo, el pozo que me cuida. Eran un testimonio para aquellos habitantes del nombre y el poder del único Elohim verdadero, Yahweh, al que adoraban y servían. Los filisteos cerraban los pozos en un intento por hacer que los habitantes olvidaran el nombre de Yahweh y siguieran a las costumbres paganas de la época. Aquí es importante. Hay personas que nos van a estar queriendo decir que nosotros no adoremos a nuestro Padre Celestial Yahweh y que le digamos por su nombre. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir tapando la fe, quieren seguir tapando Torah, quieren seguir con esas costumbres, religiones paganas que lo que hacen es maldecirlos. Así de sencillo, perdón que lo diga, pero así es. La verdad como es. Dice, vida y bendición vienen a nuestras vidas como resultado de guardar y enseñar la Torah. Pero siempre vamos a encontrar quien nos prevenga o quien nos quiere impedir y que enseñe que hay que cerrar estos pozos o que no enseñemos Torah porque hoy no son de bendición de acuerdo a enseñanzas humanas y tradiciones de hombres, y más porque dicen que la Torá ya pasó de moda, que la Torá ya no está vigente, que nada más fue para los judíos, cuando es mentira, porque la Torá, cuando salieron de Egipto, nuestro padre lo sacó y en el monte Sinaí les dio la Torá. Estaban no solamente los israelitas, había egipcios y había de otras naciones. Entonces la Torá no solo es para los judíos, es para toda la humanidad, para todo aquel que se quiera acercar a Israel y se adapte y quiera seguir y ame los mandamientos de nuestro Padre Yahweh y ame a nuestro Padre Yahweh y a nuestro Mashiach, vaya. Bueno, entonces siempre vamos a encontrar personas que nos quieran, aquí como dice, y nos quieran decir
que no hay bendición en seguir Torah, cuando realmente en Romanos capítulo 7, versículo, permítame, voy a buscárselos aquí. Este versículo se los compartí en otro estudio de Brit Hadashah. En Romanos capítulo 7, fíjense cómo nos dice que es la Torah. Claramente, y estoy leyendo aquí en la versión Reina Valera. En capítulo 7, eh, déjenme ver. Ay, un momentito, que nos dice que la Torah es santa, pura y justa. ¿Cómo decir que la Torah no, este, ya quedó en el pasado? ¿Sí? Un momentito. Si usted sabe aquí en el comentario, me lo puede poner aquí. Ay, permítanme. Mm, mm, ya casi, permítanme. Aquí. Ay, pensé que no lo iba a encontrar. 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí, vamos a traducir aquí ley, no. Aquí dice: de manera que la Torah a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. ¿Cómo hacer a un lado algo que es santo, justo y bueno? Y esto me hace adelantarme una vez que estoy aquí, a lo que es en Hebreos, eh, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12:14, y aquí ya estamos adelantando lo que es la Haftará del Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, donde dice aquí en Hebreos capítulo 12 versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? ¿Quién nos va a llevar a la santidad? Pues precisamente la Torá con que nos dice que es santa, ¿sí? Justo y bueno. Entonces, el decir que la Torá ya pasó es una de las peores apostasías que la gente hoy en día está viviendo, y es un error grandísimo. Pero bueno, perdón. Volviendo aquí en este comentario me quedé, espero que ya ir un poquito más a prisa, nomás ténganme un poquito de paciencia. Bueno, estamos en Shabbat, y en Shabbat pues es el tiempo que tenemos para edificarnos, para estudiar, ¿verdad? De nuestro Padre Yahweh. Bueno, dice, pero también vamos a encontrar quien nos prevenga y enseñe que hay que cerrar estos pozos, o sea que no hay que estudiar Torah porque no son de bendición de acuerdo a enseñanzas humanas y tradiciones. Bueno, hombres religiosos que por desconocimiento, aquí sí quiero aclarar algo, hay unos que no saben, pero hay otros que sí saben, y ministros, pastores que saben de esto, pero no lo enseñan, por lo que ya mencioné, y eso es bien grave, es muy gravísimo. Dice, de acuerdo a enseñanzas humanas y tradiciones, dice, hombres religiosos, perdón, que por desconocimiento quieren a toda costa cerrar los pozos de agua viva, fuentes de bendición. Fíjense, se están oponiendo, no a uno que enseñe Torah, sino están dictándole la guerra, declarándole la guerra a nuestro Padre Celestial. Se están poniendo contra ellos, y eso habla de su soberbia, de su orgullo. Bueno, dice aquí en Jeremías: porque de dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué son estas cisternas rotas? Lo que los líderes religiosos de muchas religiones están haciendo, están creando sus cisternas rotas, ¿verdad? Que no retienen enseñanza eterna.
para los corazones y las almas. Esto se los va a dictaminar nuestro Padre Celestial en un futuro. Es muy serio. Bueno, dice, la bendición de Jacob. Ya casi vamos terminando. La historia de la bendición de Jacob es no solamente el origen del conflicto desde entonces hasta hoy inclusive, sino que es realmente conflictiva en sí misma, ya que encontramos diversos aspectos para analizar. Por un lado, Esaú demostraba una vez más ser un hombre secular, sin respeto a los mandamientos, a Torá, al casarse con dos, aquí dice cananeas, que trajeron conflicto y dolor a su familia, a sus padres. Jacob compró legalmente la primogenitura que Esaú despreció con el plato de lentejas, ya que éste hubiera podido negarse conociendo el valor espiritual que tenía en cuanto a la bendición. Ya ven, ¿se acuerdan que él dijo, Esaú dijo, tengo hambre y pues, ¿de qué me sirve mi primogenitura si me voy a morir? Algo así dice aquí en la escritura. Él lo despreció. Bueno, dice, pero Isaac pareció no prestar atención al comportamiento de Esaú y es por esto que al disponerse a bendecirlo, Rebeca asume rica la responsabilidad de evitar que la bendición recaiga en Esaú y prepara con Jacob el engaño que garantizaría la bendición o la suplantación. La pregunta es, ¿estaba Yahweh de acuerdo con que fuera Jacob quien recibiera la bendición? Nosotros sabemos que sí, porque aquí lo dice en este versículo, es lo que les iba a comentar. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán. Continuando aquí dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram a causa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí a mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a su descendencia contigo, para que heredes la tierra en que morarás, que Yahweh tu Elohim dio a Abraham. Sí. Bueno, ¿por qué? Aquí me voy un poquito aquí a esta pregunta, cuando dice, ¿estaba Yahweh de acuerdo con Jacob, quien recibiría la bendición? Pues sí, porque ya Isaac lo había hecho, pero también Rebeca, ya sabía que precisamente Jacob era el elegido cuando todavía estaban en su vientre. Pero pues aquí Ribka al parecer no le había dicho a tiempo a Isaac de que nuestro Padre Celestial había escogido a Isaac. Y nos dice también en la Haftará, en Malaquías 1, del 1 al 2. De una vez lo vamos a leer para ir terminando y no ocupar mucho tiempo. Cuando dice aquí en Malaquías capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Yahweh, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob. Y en el versículo 3 dice, y a Esaú aborrecí. Entonces nos habla bien claro que Esaú, ya nuestro Padre Celestial, él ve todo, él sabía que Esaú iba a ser así, y por tanto nuestro Padre Celestial como dice aquí, lo quitó y puso a Jacob. Bueno, dice, aquí continuando, aquí dice, ¿por qué Rebeca tomó la decisión en sus manos? Recordemos que Yahweh mismo había advertido a Rebeca desde el momento del embarazo, aquí dice, en que el hermano mayor serviría al menor. Usted puede ver el pasaje. No fue Jacob quien se vistió con sus ropas sacerdotales. Jacob fue revestido con autoridad por la madre en cumplimiento de la promesa. Jacob recibió de Isaac la bendición del primogénito. Jacob recibió de Isaac la bendición del primogénito. Noten que la bendición de Yahweh para Abraham y para él, de tener una descendencia numerosa y bendecir a todos los pueblos de la tierra, así como la herencia de la tierra prometida, la dio Isaac a Jacob, consciente de quién era el que la recibía. Claro, o sea, ya una vez aquí lo dice, lo acabamos de leer, esta bendición. O sea que Isaac ya conscientemente ya le dijo, ya no estaba bajo el engaño de la ropa.
Dice, y una reflexión al menos debe despertar en nosotros la reacción de Esaú cuando vio perdida su bendición, después de haber tomado a la ligera su primogenitura, ahora que la perdía, se aterrorizó y enfureció hasta el punto de planear matar a su hermano, después de la muerte de su padre. ¿Recuerdas la parábola de las vírgenes que tenían encendidas las lámparas y las que tenían apagadas y se encuentran durmiendo cuando el novio regresa? No querer ver los tiempos proféticos e ignorar la palabra de Yahweh, pensando solamente en ser hombres triunfadores, exitosos, enfocados más en nuestro propio yo, que en la obediencia a nuestro Padre Yahweh, nos puede hacer perder la bendición de haber sido escogidos por Yahweh y puede ser muy tarde que cuando queramos encender la lámpara, pues el aceite podría no estar al alcance en nuestro, en pocas palabras. Aquí pues es de que por estar enfocados nosotros en las cosas terrenas de este mundo, por el éxito, por la fama, por eh, ser triunfadores, ser hombres exitosos, con fama, con liderazgo, y por este ego que estemos alimentando nos va a impedir que nosotros estemos en el lugar de la bendición con Jacob. Bueno, Génesis dice aquí, frente a las amenazas de Saúl, Isaac y Rebeca envían a Jacob a Labán, hermano de Rebeca, para buscarle esposa. Esaú aborrecía a su hermano por haber hurtado su bendición aquí, y al ver que las mujeres cananeas eran mal vistas por su padre, razón por la que había enviado a Jacob a Padán Aram, o sea, Arán, se unió a Esaú, o sea, se unió Esaú a su hija se unió Esaú a una hija de Ismael, uniendo en uno dos pueblos en común, ¿sí? Es decir, que Esaú, al ver que se fue a, Jacob a buscar una esposa monoteísta, él en vez de irse al lugar para allá, se fue otra vez a otro lado equivocado y se fue con los ismaelitas. Los ismaelitas y Esaú tenían un común denominador, es decir, ¿qué tenían en común ellos? El odio al pueblo de Yahweh, el escogido, dando origen a lo que hoy se conoce como el pueblo musulmán, los árabes, enemigo mortal del pueblo de Israel, y aquí lo que es Edom, lo que es Roma. Entender el conflicto entre Saúl y Jacob es clave para entender los tiempos proféticos que vivimos. O sea, ahorita, recuerden, para la continuación de esta historia hasta nuestros días, la bendición dada a Isaac a Esaú, aquí, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí que será tu habitación y grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, le está diciendo a Esaú, y a tu hermano vas a servir, y sucederá que cuando te fortalezcas que descargarás su yugo en tu servicio. Amén. Y aquí termina este buen comentario que aquí les estoy compartiendo, que encontré y que me deja aquí algo que quiero decir un poquito, que aquí no lo dice. La descendencia de Saúl tiene que ver con lo que es el imperio romano. Eh, bueno, entonces, tanto el imperio romano como o los musulmanes, los árabes, tienen un odio acérrimo con el pueblo de Israel, con la descendencia de Jacob, que es donde vienen las 12 tribus. Por eso esta parashá se llama Toldot, generaciones. Bueno, entonces, hasta hoy en día estos tiempos proféticos que vemos nos deben de indicar dónde estamos. Por ejemplo, estamos en el tiempo de la bestia que nos dice Daniel, ¿verdad? Y en Revelación, que es la bestia espantosa, y nosotros sabemos dónde se está ubicada ese lugar. Pero esa bestia, ese imperio va a ser quitado cuando nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, venga y establezca su reino de los 1000 años, y donde estaremos con él. Entonces, es de vital importancia, yo quería ahondar en esto, que la descendencia de Saúl, que se le llamaron los de Edom, viene a ser Roma y Grecia.
¿sí? Y son los que han perseguido mucho a el pueblo de Israel, ¿sí? Y lo han tratado de atacar de una y otra forma. Simplemente, ¿quién destruyó el segundo templo? Fue Roma, cuando llegó Tito, ¿verdad? Y destruyó y se vino esa diáspora y hasta hoy en día ese templo que todavía no se ha edificado. Entonces Roma, vemos aquí este enemigo mortal que viene a ser el propio hermano de Israel. Bueno, este, hasta aquí vamos a terminar y espero que hayamos aprendido algo y vamos a concluir con una oración en este Shabbat en el que estuvimos dando este resumen de esta parashá número 6, Toldot, que significa generaciones. Bueno, ya les leí estos versículos en Malaquías y en Hebreos, que ya no los vamos a leer. Esta es la Haftará, ¿verdad? Usted puede ver en Romanos 9:6 también. Y bueno, una vez más, pues les agradezco mucho su atención. Vamos a despedirnos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet behayei. Olam natá betocheinu, Baruch atah Yahweh noten Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Rey eterno, Rey del universo, que nos has entregado tu Torah emet, tu Torah de verdad, y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, dador de tu Torah. Te agradecemos en esta mañana y Padre Yahweh, bendícenos y guárdanos a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros, danos la lejaim y danos tu shalom, Padre Yahweh. Gracias por esta bendición, por este Shabbat, y tomamos todas esas bendiciones que nos las otorgas en este día especial. Bendice a tu pueblo que te ve, que te escucha en todas partes y que estemos, Padre Yahweh, acatando tus mandamientos para que seamos herederos de esas bendiciones de tu pueblo escogido, de que viene desde Abraham, de Isaac y de Jacob, y que ahora pues somos ese Israel, Padre bendito. Muchas gracias y en el nombre de Yahshua HaMashiach te damos gracias, toda Rabá, amén y amén. Bueno, hasta pronto y pues por aquí nos estaremos viendo en otro estudio más de Torah. Shalom, Simcha Shabbatov, Shalom.